Hoy les voy a contar lo más importante que necesitan saber sobre los coágulos y la trombosis. Vean este video hasta el final y aprenderán cómo actuar en situaciones en las que tengan un coágulo. Podrán reconocerlo correctamente y podrán salvar su vida. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Por qué decidí grabar este video? Probablemente la causa más común de muerte en el periodo postoperatorio de todos los pacientes en hospitales quirúrgicos es la tromboembolia. ¿Qué es la tromboembolia? La tromboembolia es la separación de un coágulo, que la mayoría de las veces se encuentra en las venas de gran diámetro en las extremidades inferiores. También puede originarse en la pelvis y viajar por la sangre al corazón y luego a la arteria pulmonar. Si el coágulo es lo suficientemente grande, esto puede llevar a un desenlace fatal. No puedes pensar ni sentir nada, solo pierdes el conocimiento. E incluso si esto sucede en una sala de cuidados intensivos, muy a menudo no se logra salvar a la persona. Por eso es sumamente importante detectar las trombosis en las etapas tempranas y hacer todo lo posible para prevenir los coágulos. Y hoy les voy a contar, así que denle like y escuchen qué es lo que deben saber sobre los coágulos. Muchos creen que el coágulo es malo, pero no lo es. Existen enfermedades en las que la persona simplemente no puede formar coágulos físicamente o lo hace de manera deficiente. Entonces cualquier golpe o cualquier lesión le provoca hematomas muy extensos. Porque incluso los moretones más pequeños que ves en el cuerpo, ¿por qué no se convierten en grandes manchas? Esos vasitos sanguíneos se trombosan, es decir, es un proceso fisiológico que está en la base para que no mueras por una hemorragia. Por ejemplo, los pacientes que, debido a un problema cardíaco, reciben medicamentos que diluyen la sangre y no permiten que los coágulos se formen y se unan adecuadamente. Prácticamente no se les puede operar. Si un paciente así llega a la mesa de operaciones en una situación de emergencia, sangran por cada corte, por cada inyección, y eso es probablemente la peor pesadilla de un cirujano. Por eso lo más importante es tener una actitud sensata hacia la trombosis. Y hoy vamos a ver qué es un trombo. Es un coágulo formado, digamos, de fibrina, formado de plaquetas que obstruye el lumen. A menudo aparece en el lugar donde el endotelio de los vasos sanguíneos está dañado, es decir, el endotelio sano de los vasos sanguíneos. El endotelio es la capa interna del vaso sanguíneo y, normalmente, un trombo no debería pegarse a él. Por eso, una persona que tiene, por ejemplo, un aneurisma mural o una placa disecante, estos pacientes tienen un mayor riesgo de formación de trombos. Pero si miramos el mundo actual, a la juventud de hoy, a ustedes, a mí, ¿cuáles son los factores de riesgo que están presentes en cada uno de ellos? Aquí están el café, la deshidratación, el tabaquismo, las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos. Todo esto son factores de riesgo. Consideremos los más importantes. Lo que deben recordar es que si esto está presente en su vida, entonces, en caso de que aparezcan algunos síntomas extraños de los que hablaré, no deben descartar la posibilidad de trombosis. Primero, el riesgo de trombosis aumenta mucho si eres un fumador crónico, si eres un fumador empedernido. Y esto incluye los cigarrillos electrónicos, las pipas de agua y los cigarrillos normales. El segundo factor importante que a menudo contribuye a la formación de trombos es el uso de anticonceptivos orales por parte de las mujeres. Sí, los anticonceptivos orales combinados, los llamados anticonceptivos orales, aumentan mucho el riesgo de formación de trombos. El tercer factor son los vuelos largos. ¿Ha notado cómo se le hinchan las piernas durante los vuelos? ¿Ha notado cómo usted mismo se hincha? ¿De dónde cree que viene esa agua? Exacto, la está sacando del torrente sanguíneo, es decir, se deshidrata. Fíjese, usted fumaba y además tomaba anticonceptivos orales. Y usted vuela durante unas 6-7 horas sentado sin levantarse, la sangre no circula en las extremidades inferiores y naturalmente el riesgo de formación de coágulos aumenta considerablemente. Frecuentemente, en el avión y horas después no sucede nada. Ocurre cuando el coágulo se desprende. Muy a menudo las personas mueren después de vuelos largos a los 3, 4, 5, a veces incluso 10 o 12 días. El coágulo es seguro mientras permanece en su lugar. Si hay más vías de drenaje, quizá ni lo notes. Uno de los síntomas de la trombosis, especialmente si es una vena grande, a veces es dolor localizado. A veces, si se suma inflamación y se desarrolla tromboflebitis, hay un cambio en la hipertermia local. A veces, si se suma. Esto es una de las manifestaciones más graves. En el tamaño de una de las extremidades, es decir, si solo se hincharon por comer algo salado y beber agua, se hinchan por completo.
Pero si de repente notan que una pierna se les hinchó el doble que la otra, deben pensar si no hay coágulos ahí. ¿Por qué hablé sobre los coágulos causados por el coronavirus? Este año hubo muchas muertes y complicaciones tras cirugías en colegas y pacientes, principalmente por trombosis. Si una persona se enfermó recientemente, especialmente de coronavirus, o si actualmente tiene coronavirus, el riesgo de trombosis es muy alto. Y todos hablamos de coágulos en los pulmones, pero esos coágulos no son tan peligrosos como los que aparecen debido a cambios en la reología de la sangre por trombosis autoinmune, de origen autoinmune, la formación de coágulos en las piernas. ¿Cómo se puede combatir esto en general? ¿Qué se puede hacer al respecto? Es decir, ¿cómo eliminar los factores principales? Bueno, vamos a analizarlo. Naturalmente, si fumas, lo más sencillo es dejar de fumar. Dejar de fumar juca, cigarrillos electrónicos, dejar de fumar cigarrillos normales. Si estás deshidratado, piensa en un avión como ejemplo. Por supuesto, y yo también lo hago, no importa si alguien se ríe de mí, aunque no soy tan mayor. Tengo calcetas de compresión, tengo medias de compresión, pero las medias no son tan cómodas. Metí las calcetas de compresión en la mochila antes del vuelo y me las puse. A veces puedes levantar las piernas o ponértelas por la mañana antes de salir al vuelo. Aquí el elemento más importante en realidad es que debes ponerte las calcetas y las medias de compresión cuando apenas te despiertes, pero antes de caminar. Si ya caminaste mediodía y luego te pusiste las calcetas, eso ya no te va a servir de mucho. Tus venas ya están llenas de sangre. Al apretarlas, básicamente la sangre deja de circular. ¿Por qué ayudan estas medias? Las venas están vacías, las apretaste y no se llenan de sangre, y estás sentado en el avión, están apretadas, no hay sangre en ellas. El riesgo de formar un coágulo ahí es mínimo. Por eso, ante un factor de riesgo, como en un vuelo o antes de una cirugía, usamos medias de compresión al vendar las piernas. Si tienes un factor de riesgo como enfermedad varicosa en las piernas, es fundamental vigilarlo y observarlo. Porque otro factor de riesgo es la enfermedad varicosa de las extremidades inferiores. El aparato valvular falla, la sangre no circula bien en las piernas y aumentan los riesgos. Si tomas anticonceptivos orales, probablemente sería lógico antes del vuelo, aunque en mi caso ni siquiera los tomo, porque los hombres no los toman. Uso heparina de bajo peso molecular si el vuelo dura más de 6-7 horas. Se recomienda inyectar heparina de bajo peso molecular la noche previa o la mañana antes del vuelo. Puede ser Clexane, Fragmin u otros. Fluxum 0.40.6. Esto le permitirá reducir significativamente el riesgo de formación de trombos, es decir, es un medicamento que también evita que las plaquetas se agrupen. Esto se ha usado en muchas clínicas para prevenir en tratamientos quirúrgicos. Agua. Si hablamos de aviones y en general de la vida cotidiana, en ningún caso se debe llegar a la deshidratación. Donde la sangre deja de circular adecuadamente, donde hay espasmo en la periferia, donde la reología de la sangre es mala, siempre hay un alto riesgo de formación de trombos. Es decir, si bebes poco y te mueves poco, también tendrás un mayor riesgo de trombosis. Por eso, vamos a analizar todo usando el ejemplo de un avión. Por eso, en el avión no solo es recomendable que todos usen medias de compresión, sino también levantarse periódicamente, incluso si no quieren ir al baño. Y han visto a personas que caminan por el avión, no son personas tontas, son personas muy inteligentes. Levántense, caminen, intenten hacer sentadillas, especialmente si el vuelo es muy largo. Por eso, por favor, no sean tímidos, es su salud, es su longevidad. Los riesgos de complicaciones por coágulos, como la tromboembolia, son muy peligrosos. Así que no tengan miedo de parecer tontos, levántense, caminen con medias, hagan sentadillas y por supuesto no se deshidraten. Tomen líquidos constantemente. Si se han dado cuenta, en el avión siempre ofrecen bebidas. ¿Por qué? Porque absolutamente todos empiezan a perder líquidos del organismo. Esto es especialmente importante para quienes les gusta beber antes del vuelo la noche anterior. Eso también lo desaconsejo totalmente, sobre todo antes de vuelos largos. Nada de alcohol a bordo, nada de alcohol antes del vuelo. Por supuesto, me hiciste una pregunta interesante sobre los coágulos y la posición horizontal. ¿Es menor el riesgo de trombosis si estás en posición horizontal? Por supuesto, es menor porque la sangre puede fluir más fácilmente. Por eso, aunque no todos, si alguien puede poner los pies en el asiento de al lado y viajar sentado, lo hace. Si no hay nadie, ningún vecino siéntate, quédate sentado. En realidad es cómodo. ¿Por qué en clase ejecutiva o premium, incluso primera clase, puedes levantar las piernas y reclinarte por completo? Porque eso también reduce tu cansancio, mejora la capacidad de tu bomba interna, de tu corazón, para bombear sangre adecuadamente.
Y trata, por cierto, un punto muy importante antes de los vuelos y durante los vuelos, de no comer muchos dulces. El consumo elevado de carbohidratos rápidos, específicamente glucosa, empeora la reología de la sangre. La capacidad de las células para pegarse entre sí será mayor. Por eso, trata de comer lo más sano posible el día del vuelo, si tienes vuelo. Si fumas, si usas anticonceptivos, si tienes enfermedad varicosa en las extremidades inferiores. Un vuelo de 9 horas, como tuviste coronavirus, mejor toma un tren. Esto es muy importante y espero que me escuchen. Muchos preguntarán, ¿qué pasa con otros tipos de trombos? ¿Por qué solo hablamos de trombos en las piernas? Bueno, les prestamos especial atención porque son los que pueden quitarle la vida a una persona. Vean cuántos atletas murieron este y el año pasado entre olímpicos profesionales. ¿Por qué? Deshidratación. Cambio en el tono venoso, miren cómo tienen alteradas todas sus venas grandes. Supongamos que Nick Walker, quien debutó en la Olimpia el año pasado, compite de nuevo este año. Vean qué impresionantes son sus piernas. Lo que más me preocupa es que durante la preparación le dé una trombosis y muera. Si ocurre una trombosis, ¿qué se debe hacer? Si es algo crítico, realmente grave y grande. Si no eres profesional, poco podrás hacer con reanimación cardiopulmonar si la persona pierde el conocimiento. Si hay un profesional cerca, las posibilidades, por supuesto, son mayores. Pero si el coágulo es grande, es poco probable que puedas hacer algo en casa o sin un especialista. Si una persona sufre una trombosis, pero con coágulos de menor diámetro que puedan causar esos problemas, a veces los síntomas son muy simples. Es tos. A veces la radiografía muestra algo similar a neumonía o neumonitis. Y a veces también hay fiebre. El aumento de la temperatura también es uno de los signos. ¿Cómo se puede sospechar la presencia de un coágulo? ¿Cómo se puede determinar? La forma más sencilla es el ultrasonido de extremidades inferiores, abdomen y brazos. No es necesario buscar coágulos, casi nunca causan problemas y suelen estar en las piernas. Por eso, si usted tiene, como dijimos, hiperemia, hinchazón localizada, dolor en la pierna y hay razones para que esto aparezca, por favor hágase un ultrasonido. Si lo detectamos a tiempo podremos actuar. ¿Qué hacer entonces? Ropa de compresión, uso de medicamentos que diluyen la sangre, como las mismas heparinas de bajo peso molecular en forma de inyecciones, y con el tiempo el coágulo se disuelve. Si el coágulo es flotante, es decir, está a punto de desprenderse o no está bien fijado, lo cual se puede ver en el ultrasonido, a esos pacientes se les colocan trampas especiales. En la vena cava inferior se coloca una trampa de malla especial por si el coágulo se desprende. Lo protege de que el coágulo lo mata. Incluso si se desprende o hay trombosis recurrentes, esta trampa permanece de por vida. Y por un lado, puede no tener miedo de que esté en riesgo de una tromboembolia, pero por supuesto es mejor no llegar al punto en que sea necesario poner esa trampa. De los estudios de laboratorio, especialmente si está planeando un embarazo, yo recomendaría un análisis del perfil genético para trombofilias. Son trastornos hereditarios que pueden llevar a que usted tenga un mayor riesgo de trombosis, especialmente durante el embarazo. Esto puede convertirse en un problema y el embarazo estará en mayor riesgo. A estas pacientes, hasta el final del embarazo y el parto, se prescribe nuevamente heparina de bajo peso molecular según análisis de sangre. No siempre se puede ver esto. Es posible que puedan detectar una trombosis, eso es el dímero D. El dímero D no solo se eleva con la trombosis, pero sí está muy elevado. Eso también será una razón para pensar que posiblemente hay algo en alguna parte. Quienes más subestiman los riesgos son los deportistas que usan testosterona o las personas que están en terapia de reemplazo hormonal. Por eso, haremos un video especial sobre este tema. Suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en verlo. Por supuesto, ¿cómo saber si tienes o no tienes una predisposición? No es necesario hacerse pruebas genéticas de inmediato, no son parte del chequeo, pero en general recomiendo hacerlas ocasionalmente. Esto es especialmente importante si planean un vuelo largo. Esto es una coagulograma, también se le llama hemostasiograma. Es una serie de indicadores que, al analizarlos en conjunto, les permitirá entender qué tan altos o bajos son los riesgos de formación de coágulos en este momento del organismo. Amigos míos, suscríbanse a mi canal de Telegram. Si tienen sugerencias para entrevistas, escríbanme ahí. Leo, a veces respondo a sus preguntas y publico muchos casos clínicos interesantes y ejemplos.